Blim fue un servicio nacido para ser la gran máquina de imprimir dinero de Televisa, la aplicación de streaming definitiva para el mexicano que brindaría décadas de contenido nostálgico del que le encanta a tu abuela para frenar el aplastante dominio de Netflix en nuestro país. Pero con poco tiempo, el corazón de Televisa se rompió cuando su estrategia falló y se lo merecían. Primero retiraron su contenido más querido de Netflix y no les importó orillar a los usuarios a pagar una suscripción adicional. Suscripción para un catálogo con refritos rancios que la audiencia joven siempre repudió. Y lo peor es que subestimaron el mercado entero, asumiendo ciegamente que el peso de su viejo archivo televisivo bastaría para ganar una guerra tecnológica a la que llegaban tarde y además frente a producciones de Hollywood verdaderamente potentes. Por eso hoy veremos cómo el intento más agresivo de la televisión tradicional en México falló y pasó a convertirse en una burla. Para entender por qué Televisa se sintió con poder suficiente de retar a Netflix, ahora sí como dicen, se asesoró, antes debemos de entender qué tan grande era Televisa en la cabeza de todos los mexicanos, tanto que llamarla monopolio es poco, aunque técnicamente no lo era, pero su poder ya estaba metido en la cultura mexicana. Y digo, tú y yo lo sabemos, en muchas casas esta televisora ya venía de la época del caldo, de nuestros abuelos y seguramente a ti también se te quedó pegada alguna tanda de comerciales o algún capítulo repetido que viste en el Canal 5. Y es que aquí está la clave de todo, porque Televisa tenía un archivo de contenido tremendo, contenido de décadas que ya estaba calado en los mexicanos y funcionaba. Ninguna empresa extranjera podía replicar algo así de la noche a la mañana. Netflix era una empresa gringa moderna que llegaba con dinero y catálogo de Hollywood, pero para ganarse esa costumbre necesitaba atravesar y ganarle, o mejor dicho, siquiera hacerles competencia a años de televisión tradicional. Por eso ese archivo para Televisa era como tener un yacimiento de petróleo que nadie podía explotar además de ellos. Entonces llega Netflix a Latinoamérica en 2011. Y mira, al principio para la televisora un servicio de streaming parecía abrirles una nueva forma de rentar su contenido y seguir cobrando una tajada de eso. De hecho, no sé si lo recuerdes, pero Netflix tenía novelas de Televisa y funcionó de una forma que ni ellos esperaban. Resulta que la gente sí entraba a Netflix, pero el comportamiento era algo distinto a como lo es hoy. Muchas veces entraban buscando justo eso, novelas como Teresa o Rebelde, es más, creo que hasta La Rosa de Guadalupe estaba también en el catálogo. Cosas que la gente ya se sabía de memoria y que ahora podían ver sin tragarse los horribles comerciales. Digo, estaba muy bien y de hecho aparecían entre los contenidos más vistos de Netflix en México en 2014. Pero esto no duró muchos años porque cuando alguien, probablemente en una junta de Televisa, hizo la pregunta que cambió todo. ¿Y si Netflix solo es la puerta de entrada y la gente viene por lo que Televisa ya tiene guardado? Sí, cómo no. Bueno, la pregunta tenía cierto sentido. Solo que la bronca empezó con lo que hicieron después, ya que podríamos pensar que esa lectura del medio los empujaría a cuidar mejor la relación con Netflix. Aunque bueno, ya sabes el desenlace. Dentro de Televisa fue agarrando fuerza otra duda, ya que ¿por qué le estaban dejando la nostalgia a otra empresa y luego extranjera? Y ojo, también había presión por el negocio. La televisora estaba viendo que el mercado se movía y la tele tradicional moría. Ya se estaban tardando porque la guerra de aplicaciones y el streaming había comenzado. Ahí empezó a tomar forma la idea de Blim. Eso sí, no empezó desde cero. Hay un antecedente que casi nadie recuerda y a nadie le importa. Pero bueno, existía antes una plataforma que se llamaba Veo.tv. Y mira, la Netflix nada más sirvió para que Televisa confirmara que sí iban a meterse al streaming. Pero el 22 de febrero del 2016, ahora sí ya en serio, lanzan Blim de manera oficial. La entrada te costaba unos 109 pesos al mes, pero al menos te daban un mes gratis de prueba para que le agarraras confianza. Y a ver, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque me da risa como antes todos los servicios de streaming, háblese de Netflix, HBO Go, Claro Video o vaya, Blim, te daban mínimo un mes de prueba entre comillas gratis, porque claro, te pedían tarjeta. Ese tiempo también era el auge de los beans en grupos de Facebook y podías sacarte suscripciones ahora sí que gratis de verdad. Digo, cosas ilegales que yo nunca hice, pero por ahí me contaron.
Hoy como el streaming ya está tan normalizado, pues ya no te da ni el pinche mes de prueba gratis y te quieren cobrar desde el inicio. Pero bueno, ya continuando con la historia, los de Televisa andaban bien picudos porque prometían 13,000 horas de contenido. Y sí, pero contenido que muchos catalogamos como basura. Ya te imaginas de cuál, ¿no? Como esas novelas siendo el anzuelo principal y el resto del catálogo era el intento de venderte el archivo viejo del Canal 2 o el extinto Canal Galavisión. Igual venían películas de esas que siempre te ponían en el Canal 5. Raro que te encontraras acá un pinche cine húngaro experimental, ¿no? Nada de eso. Igual en un futuro intentaron ampliarse al meter televisión en vivo de sus canales de paga como BitMe y los otros de teleabierta. Desde una oficina de Televisa la idea debió sonar como una máquina de imprimir billetes usando como combustible contenido y licencias que ya tenían. Pero no sé si nadie se hizo la pregunta con suficiente seriedad, ¿realmente la gente iba a moverse a esa aplicación y pagar una suscripción más por ese contenido? Y acá te doy un pequeño spoiler, sí, de hecho fue mucha gente. Lanzar Blim en solitario no bastaba, eso Televisa lo sabía. Si dejaba que Netflix siguiera teniendo sus novelas más queridas, nadie tenía una razón alguna para bajarse otra aplicación, además bien fea, y volver a pasar por todo el registro y pagar una suscripción más. A ver, como vimos, en papel la estrategia tenía toda la lógica. Así Televisa recuperaba su archivo y empujaba a la gente hacia Blim. Pero vaya, el pero viene cuando ese usuario medio raro que disfrutaba específicamente de ese contenido en Netflix no lo tuvo más y sin que nadie le preguntara si quería moverse a Blim, ahora tenía que hacerlo. Justo ese detalle de Televisa de pensar más en sus propios intereses fue lo que, como dicen, enmierdó el pastel. Mira, de por sí Internet ya venía acostumbrado a burlarse de todo lo que oliera a mierdevisa, ahora sí había más razones para odiarla y por eso Blim se llenó de un montón de burlas y mala fama. Sobre todo la burla porque te cobraban por ver novelas que la gente ya veía en la tele abierta. Aunque siendo honestos, sí te daban más contenido, pero bueno, todo el hate a Blim sí se lo merecía. Netflix aprovechó el momento perfecto y en octubre de 2016, cuando ya era oficial que Rebelde y buena parte del contenido propiedad de Televisa se iba, sacó videos despidiéndose de forma muy irónica, haciendo parodia de que series de verdad como Orange is the New Black o Breaking Bad permanecían mientras que esas nacadas de Televisa como Teresa se iban. Para la gente afectada, el golpe principal era tener que pasar ahora por Blim para recuperar novelas que ya eran parte de su rutina diaria. Pero ni siquiera parece que Netflix se haya visto tan afectado por perder las novelas de Televisa. Obvio, perdió algo de participación de mercado en algunos cortes porque el streaming en México se llenó de competidores. Pero como sabes, en números absolutos siguió creciendo y creciendo. Pero sacar las novelas de Netflix solo era el primer golpe. Ahora Blim tenía que demostrar que podía competir como plataforma. Desde el arranque, a Blim le colgaron la etiqueta del Netflix mexicano, una etiqueta que sinceramente podía levantar las expectativas, aunque la realidad pues era otra, ¿verdad? Televisa parece no haber medido que Blim salía a pelear contra Netflix y contra un ecosistema entero que se discutía a muerte el tiempo del usuario. Recordemos cómo era en 2016. Entraron a un mercado donde en México ya competían más de una cadena de servicios. Ya existía Claro Video, que bueno, para muchos prácticamente ni existía, pero estaba metido en millones de casas sin darse cuenta porque venía incluido en tu paquete de Telmex o en tu plan de Telcel. Además estaba YouTube de toda la vida, siempre gratis y como parte de la costumbre de perder el tiempo viendo videos. Otros servicios como HBO jalaban a las personas con mejores gustos. Sinceramente, y no se enojen, en un momento sí era el mejor. Además, la piratería seguía viva y la tele de paga tradicional como el satélite o el cable todavía no soltaban la pantalla en millones de hogares. En el fondo, Blim estaba peleando contra todo eso por tu atención y por otro cargo en tu tarjeta. No era un panorama fácil, ¿verdad? Y aquí viene un dato curioso y revelador. Aunque en internet se burlaban de Blim, al principio no le fue tan mal como uno pensaría. A finales de 2016, el servicio llegó a colocarse como la segunda plataforma OTT en México, con 17.5% del mercado. O sea, sí seguía lejísimos de Netflix, que andaba con el 70.1% y 4.43 millones de clientes, pero Blim ya rondaba algo así como 1.1 millones de suscriptores. Entonces, por un momento Televisa sí pudo llegar a decir, ¿ves? Sí había gente para esto.
Ahora también alguien en Televisa, seguramente uno de esos ancianos millonarios que ni le saben mover al WhatsApp, pensó, tenemos miles de horas de contenido, ¿cómo no vamos a ganarle a esos gringos? Y es que, bueno, miles de horas de contenido basura, donde para encontrar algo bueno costaba mucho rascarle, no garantizaban que alguien quisiera abrir Blim en un viernes por la noche. El archivo de Televisa, claro que tenía valor, pero para los ancianos. Era, ¿cómo decirlo?, contenido con esa sensación de caja de fotos familiares. Y la nostalgia, la verdad, por muy bonita que sea o como la quieras ver, no siempre alcanza para sostener un servicio y un pago mensual. Y sí, es raro que te lo dice el cabrón que basa todo su contenido en nostalgia. Pero aquí es donde entra la comparación que de verdad les dolió. Porque mientras Blim ofrecía refritos rancios que la nueva generación medio que sí repudiábamos, Netflix estaba trayendo producciones internacionales que, seamos honestos, en ese momento se sentían de otro nivel. Y sí, ya sé que hoy es muy diferente, muchos están hartos de estas producciones y que Netflix se cargó la industria y no sé qué, pero en su momento eran producciones muy buenas. Y peor todavía, estaban haciendo contenido mexicano que se sentía más fresco que el de la propia Televisa. Club de Cuervos, que al chile no sé ni de qué trata porque yo no veo ni películas ni series que no sean cine húngaro experimental, pero creo que sí es el mejor ejemplo. Una serie mexicana con humor mexicano, creo, que de repente hacía que Netflix conectara mejor hablando de México que la empresa que llevaba décadas dominando la pantalla mexicana. La verdad, los gringos estaban quedando con el México moderno y sí, claro que Blim también intentó tener exclusivos y producciones propias. El problema es que muchas seguían sintiéndose como una serie rancia, de esas que perfectamente podían salir en el canal de las estrellas. Me imagino que lo entiendes, ese bodrio como 40 y 20, o nosotros los guapos, que esta última sí está medio cotorra, pero seamos honestos, solían a tele abierta. Entonces Blim tenía la tarea imposible de recuperar a una audiencia que, en buena parte, estaba huyendo activamente de todo lo que oliera a Televisa. Aquí es donde la historia se pone peor. El problema fue que a pesar de un arranque prometedor por allá en 2016 con un 17.5% del mercado, realmente ese arranque no se sostuvo y la reputación de Netflix chafa se le quedó pegada para siempre. Tan solo para el segundo trimestre de 2017, Blim ya había caído a 6.9%, y para 2018, cuando Netflix controlaba el 80.8% del mercado, Blim apenas rondaba el 2.7%, o sea, ya era más que evidente que había perdido la guerra del streaming. Las mejoras a su producto o incluso mantener siempre el mismo precio poco servían y sus promociones como meter Blim gratis en paquetes de cable solo ayudaban a maquillar un poco los reportes internos. Para 2019 se estima que este servicio apenas tenía unos míseros 150,000 suscriptores. Y ojo, digo míseros porque hasta Claro Video, que tampoco era la gran cosa, pasaba los 2 millones de suscriptores. Mira, aún así la plataforma siguió existiendo buen rato con toda la burla encima, porque Televisa seguía apostando al streaming como el futuro de su negocio. De hecho, ahí fue cuando intentaron refrescar la marca con Blim TV, metiendo más canales en vivo, pero no importó mucho porque igual para esos años la gente ya no veía tanto la tele tradicional. Te digo que todo mal con Blim. Incluso años después, en 2021, terminaron acercándose al modelo de meter contenido gratis con anuncios, pero para entonces ya nadie les hacía caso. Ahora, cuando por fin Televisa entendió que la marca Blim ya estaba tan quemada, terminó encontrando una forma, llamémosla interesante, de dejarla atrás. Con la alianza de Univision, Televisa reforzó su alcance masivo en español y, como probablemente sabes, de ahí arrancó el nuevo ViX, apoyado en lo que ya venía de otra plataforma llamada Prende TV y al viejo ViX, pero todo pensado para acercarse a ese mercado hispano completo y no solo a México. La migración empezó en 2022 y el cierre definitivo de Blim llegó el 31 de marzo de 2023, aunque lo que pasó sería más bien que ViX absorbió a Blim. Al menos esta vez la apuesta era más choncha y empezaron a vender la idea de una aplicación que concentraba el entretenimiento en español de moda que le gustaba a los güeyes que no se pierden ni una edición de La Casa de los Famosos, con el catálogo de Televisa Univision completo, desde novelas, deportes, noticias, canales en vivo y lo mejor, una parte gratis con anuncios. Pero aquí tampoco hay que venderlo como si Televisa hubiera hecho el santo grial del streaming en español, ¿verdad? Porque si te soy honesto,
Al menos para mí sigue siendo la misma basura, pero con un mejor modelo de negocio. Ya cada quien sus gustos. Entonces, Blim perdió contra Netflix. Pues la respuesta corta, claro que sí, pero Netflix y los otros servicios apenas son una parte de la derrota. Al final el mayor error de Televisa fue querer vender contenido nostálgico a una generación que nunca conectó. Y cuando por fin entendió eso, Blim ya no tenía salvación. La única salida que les quedaba era enterrarlo bajo otro nombre y hacer la típica de aquí no pasó nada. Es irónico que ViX nació como la prueba de que hasta el gigante de la televisión mexicana tuvo que bajarse de su nube y le tocó aprender a jugar bajo las reglas del streaming que los demás ya habían impuesto. Pero cuéntame, me gustaría saber si tú llegaste a contratar Blim y qué te parecía. ¿Recuerdas alguna serie en específico y si migraste a ViX después de su muerte? Digo, es válido que tal vez te gustara el contenido. Igual yo soy un güey random de internet y no deberías tomar mis gustos como la absoluta verdad. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo. Pero no te vayas, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.